Soy Mama Max Headroom, y lo que estás a punto de presenciar es una de las más siniestras presentaciones para un documental, a una de las mayores epopeyas jamás producido en la historia de la TT Televisión. Y hay más, porque tú también lo vas a ver. Sí, eso. O sea, la historia del síndrome de Max Headroom. Max Headroom es un personaje ficticio de los años 80 que se convirtió en un ícono de la cultura pop y en una crítica a los medios de comunicación y a la tecnología. Su primera aparición fue en la película para televisión británica Max Headroom, 20 minutos en el futuro, emitida en 1985 por el Canal 4 del Reino Unido. Interpretado por el actor Matt Frewer, Max se presentó como una especie de inteligencia artificial con un rostro humano muy expresivo y un tono de voz sarcástico que capturó la atención de la audiencia joven. La historia comienza con Edison Carter, un exitoso periodista de investigación en un futuro distópico donde las corporaciones de medios dominan la información. Edison trabaja para Network 23, una cadena que emplea métodos poco éticos para manipular a las masas y maximizar su audiencia, entre ellos los bleepers, anuncios comprimidos que causan efectos perjudiciales en algunos televidentes. Cuando Edison descubre el peligro de estos anuncios, decide exponer a Network 23. Sin embargo, los ejecutivos intentan detenerlo y, en una persecución, Edison sufre un accidente que lo deja en coma tras estrellarse contra una barrera con la inscripción Max Headroom 2.3 metros, que señala la altura máxima permitida para vehículos. Para mantener el éxito de Edison, la cadena utiliza tecnología avanzada para crear un programa de inteligencia artificial basado en su mente. El resultado es una versión imperfecta y distorsionada del periodista, Max Headroom. Con una sonrisa fija y un estilo irónico, Max desarrolla una personalidad propia y comienza a cuestionar y burlarse de los medios, convirtiéndose en una parodia de los presentadores de noticias. La actitud provocadora y el estilo único de Max Headroom lo convirtieron en un símbolo cultural. Además, fue elegido como la imagen de la campaña publicitaria de Coca-Cola para la New Coke en Estados Unidos, consolidándolo como un ícono internacional. En países de habla hispana, aunque menos conocido, su influencia despertó interés por sus temas de crítica a la manipulación mediática y la inteligencia artificial, temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Suscríbete. La retención de señales de televisión o piratería de señal empezó a hacerse conocida en los años 70. Uno de los primeros casos ocurrió en 1977, en Reino Unido, cuando una transmisión fue interrumpida por un mensaje de aliens que supuestamente pedían paz mundial. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For years you have seen us as lights and shadows. We speak to you now, consider it as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world so that you may connect to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is your great share and great awakening as the planet passes into the new age of Aquarius. Este tipo de incidentes mostró que era posible que personas ajenas a las cadenas televisivas interfirieran en las transmisiones, algo que en esa época
era extremadamente difícil de lograr. En aquellos años, tener un programa propio en televisión era prácticamente inalcanzable. El Internet, en sus primeras etapas, era apenas un recurso usado en universidades, y la posibilidad de que un canal diera espacio a una persona sin contactos o experiencia en el medio era casi nula. Para muchos, el entrometerse en una señal de televisión era una forma de hacerse notar o de expresar ideas radicales. De hecho, algunos veían a estos hackers como héroes. Sin embargo, para las autoridades, y en especial para el FBI, estos actos representaban un serio problema de seguridad y un atentado a las leyes federales de comunicación. Otros ejemplos de intromisión de señal antes del incidente principal de este video incluyen al Capitán Medianoche o Captain Midnight, quien en 1986 interrumpió una transmisión de HBO para protestar contra el aumento de precios de la televisión por satélite. En 1987, pocos meses antes de la aparición de Max Headroom en las pantallas de televisión de Estados Unidos, un hacker interrumpió la señal de Playboy TV con un mensaje religioso. Estos incidentes, aunque diferentes en propósito, tenían en común la capacidad de demostrar que la tecnología podía usarse para transmitir mensajes no autorizados. Dale me gusta. La noche del 22 de noviembre de 1987, los espectadores de Chicago vivieron algo nunca antes visto. Durante la transmisión del noticiero de las 9 de la noche, en el canal WGN, la señal fue abruptamente interrumpida. La pantalla se puso en negro y tras unos segundos apareció la imagen de una figura usando una máscara de Max Headroom, con un fondo metálico giratorio detrás de él, imitando el estilo visual del personaje. Aunque no hubo sonido, la imagen fue lo suficientemente impactante como para desconcertar a los espectadores. La transmisión regresó rápidamente al noticiero después de 28 segundos, y el presentador, Dan Rowan, continuó sin saber qué había pasado. Unas horas más tarde, en el canal 11, la señal fue nuevamente interrumpida durante un episodio de Doctor Who. Esta vez, la transmisión duró cerca de 1 minuto y medio y sí tenía sonido. La figura con la máscara de Max Headroom comenzó a decir frases extrañas, como «es un maldito nerd», en referencia a un presentador local, y otras expresiones sin sentido mientras sostenía una lata de Pepsi. Al final, se veía a una persona en el fondo que parecía estar azotando al personaje con un objeto mientras la imagen se volvía cada vez más caótica. Esta perturbadora escena dejó a los espectadores impactados y sin explicación, y al día siguiente se convirtió en noticia. Nadie sabía quién estaba detrás de este acto, pero el FBI y la Comisión Federal de Comunicaciones rápidamente comenzaron una investigación.
I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. My brother is wearing the other one. Nerd. That's what you got for my son. As far as I can tell, a massive electric shock. He died instantly. Comenta. Para entender cómo lograron esta intrusión de señal, es necesario comprender cómo funcionaban las transmisiones de televisión en los años 80. Las señales de los programas se enviaban desde el estudio hacia una antena grande, ubicada en edificios altos, como en este caso, el John Hancock Center o la Torre de Sears en Chicago. Desde ahí, las ondas se distribuían a los televisores en los hogares. En este caso, los intrusos usaron un equipo de transmisión de microondas. Las microondas funcionan como un super altavoz que envía señales en forma de ondas de alta frecuencia. La señal del programa de los intrusos era más fuerte y estaba más cerca de la antena de transmisión que la señal original, por lo que reemplazaba la transmisión de la estación de televisión y se transmitía en las pantallas de los espectadores. Este proceso requería conocimientos avanzados de telecomunicaciones y equipo especializado, algo que no cualquiera podía conseguir en esa época. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre quién pudo haber sido el responsable de esta intrusión. Algunos creen que fue obra de técnicos de televisión o personas con acceso a equipos de transmisión. En foros como Reddit, usuarios han compartido historias sobre individuos que afirmaban conocer a los responsables. Un usuario en particular mencionó a 2 hermanos de Chicago que se dedicaban a la electrónica y que parecían coincidir con el perfil. Otro sospechoso que se mencionó fue el presentador Jonathan Brandmeier, aunque no se encontraron pruebas que lo relacionaran con el incidente. También se especuló sobre Eric Fournier, el creador de Shane St. John, un canal de YouTube muy perturbador conocido por sus videos extraños, pero él negó su participación y tanto su familia como amigos insistieron en su inocencia. Imagina que estás viendo un video de un creador popular, como MrBeast, y de repente su canal es tomado por alguien que usa una máscara de un personaje conocido y empieza a hacer cosas extrañas en pantalla. La interrupción sería tan inesperada que te dejaría intrigado y quizás incluso asustado, queriendo saber quién estaba detrás de esta broma. Esa fue la reacción de muchos espectadores en Chicago en 1987, cuando vieron a Max Headroom irrumpir en la programación sin previo aviso. Este caso es importante no solo por el misterio que lo rodea, sino porque demostró que era posible infiltrarse en la televisión nacional, algo impensable en esa época. Para muchos, lo que hizo esta transmisión especialmente alarmante fue la máscara de Max Headroom, que transmitía un efecto visual conocido como el Valle Inquietante. Este término se refiere a la incomodidad que sentimos cuando algo se parece a un humano, pero no lo es del todo, generando una sensación perturbadora. Aquí tienes un video en el que explico más sobre esta sensación en la caja de descripción
y aquí arriba. El FBI no consideró este incidente una simple broma, sino una grave intrusión, debido a la violación de leyes federales, ya que manipular una señal de transmisión sin permiso es ilegal, al riesgo para la seguridad pública que supone tomar el control de una señal abierta, y al impacto en el público, dado que la transmisión de contenido extraño podía causar alarma entre los espectadores. Hasta la fecha, los responsables de este incidente no han sido identificados, lo que convierte este caso en uno de los misterios más perdurables de la televisión. La televisión sí que ha dejado momentos memorables, como la vez que un especial de Halloween aterrorizó a toda Inglaterra. Te invito a que veas el video. ¡Hasta pronto!